dopados, pero respecto al emisor, ¿sí? Porque también resulta ser que, básicamente, el emisor es el que tiene, digamos, en nivel de dopaje, el emisor es el que está más dopado, el que le sigue es el colector, y el que está menos dopado es la base, ¿ok? Va en ese orden. Entonces, el emisor es el que está altamente dopado, el colector, digamos, mediamente dopado, y la base ligeramente dopada, ¿ok? Vuelvo a repetir, llámense huecos o llámense electrones, ¿vale? Dependiendo de la configuración del transistor. Dice que ahora la otra propiedad muy interesante es que las capas externas, ¿sí? Las capas externas son mucho mayores a la capa que está emparedada, ¿sí? En la capa que está entre las paredes, es decir, la capa de medio, ¿ok? Llámese P o llámese N. Entonces, estas dos capas son más grandes a la de medio, como lo veíamos aquí, ¿no? Aquí se ve mucho mejor. Esas dos capas son mucho mayor a la parte de medio, ¿no? La emparedada, en una relación de 151. Es decir, las zonas de los costados son 150 veces más grandes que la de medio, ¿sí? En cuanto a dimensiones en material. Eso quiere decir, obviamente, pues, que tenemos más espacio para generar más huecos o más electrones, que eso nos ofrece también, digamos, esa capacidad, ¿no? Entonces, eso se hace también, digamos, es una propiedad una propiedad de las BJT, pero obviamente se hace para obtener una dinámica deseada, ¿no? Que ya vamos a ver a continuación. Y otra de las propiedades del BJT importantes es que la capa que está emparedada, ¿sí? La que está en medio, tiene un dopaje considerablemente menor que que la de los extremos. Tal así que es 1 a 10 o menos. Es decir, la capa de medio o la zona de medio, llámese N o llámese P, tiene un dopaje, a pesar de que tiene una dimensión pequeña, pues también su dopaje es menor, ¿sí? Aproximadamente es 10 veces menor a los costados. Entonces, imagínense, es estrecho en dimensiones y además es, ¿cómo se llama? Ligero en dopaje, ¿ok? En respecto, obviamente, a los extremos, llámese emisor y colector. Entonces, es decir, la capa de medio, la capa emparedada, pues es la que le pertenece a la base. ¿Sale, vale? Ahora, con estas, bueno, aquí viene algo importante, ¿no? Este nivel de dopaje mínimo, ¿sí? Lo que hace en la base es, o la propiedad que le provee es, que decrementa la conductividad. Es decir, acuérdense ustedes que cuando veíamos los materiales a nivel atómico, ¿verdad? Decíamos que se dopaba, ¿por qué? Porque eran muy pobres conductores y muy pobres aislantes, ¿verdad? Los semiconductores. Entonces, se agregaba, ¿verdad? Más algún otro material para aumentar la conductividad. Es decir, no sé si lo recuerden. En este caso, si se dopa poco, pues quiere decir que estamos respetando la parte de la resistencia, de la propiedad resistiva. Por lo tanto, si nosotros dopamos a un nivel bajo o con niveles bajos de dopaje, lo que estamos haciendo es incrementar la resistencia. Es decir, en la base estamos incrementando la resistencia respecto a los costados. ¿Sale? Obviamente, esto va a provocar que haya o que se limite el número de eh, portadores libres. ¿Sí? Vuelvo a repetir, llámense electrones o llámense huecos. ¿Ok? Entonces, es importante esto, ¿no? ¿Cómo opera el transistor? Bueno, no nos vamos a meter en complejidades, lo vamos a ver desde la parte superficial, que voy a repetir para ustedes o tendría que ser suficiente, ¿ok? Ya lo vimos. Si hablamos de un material PNP como el que tenemos aquí, ¿sí? PNP, podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que tenemos aquí una fuente en ese sentido, y así como está, yo lo estoy polarizando en directa, ¿sí? Lo estoy polarizando en directa entre el emisor y la base. ¿Sí? Aquí entonces, obviamente yo tengo portadores mayoritarios. En este caso, en el material P son huecos. Si yo polarizo esto, lo que voy a hacer es que los portadores mayoritarios pues empiecen a mover. En este caso, los huecos empiezan a mover. ¿Ok? Eso es si nada más polarizo aquí y no le hago caso a esta parte.
Sale aquí yo en la parte de la base colector, no la conecto, nada más hago esto. Y obviamente, como es como si fuera un diodo, se genera una región de depleción, ¿no? O una depletion region, o una zona, una región de agotamiento o de empobrecimiento, como lo conozca, ¿verdad? Se genera, ya lo habíamos visto, es un diferencial de potencial que yo necesito para hacer que los electrones pasen de un lado a otro. También se respeta aquí, porque vuelvo a repetir, el material P y el material N es como si fuese un diodo, entonces las características o propiedades físicas eléctricas del diodo, pues también se van a ver reflejadas aquí en esta estructura, ¿no? Del transistor. Si yo quito esta batería, la batería de emisor base, y ahora conecto, o la conecto en base colector, de esta forma, pues yo estoy viendo entonces que estoy polarizando en inversa. ¿Verdad? Estoy polarizando en inversa porque la terminal negativa de la fuente está yendo al cátodo del diodo, si es que lo viéramos como un diodo. En este caso, si yo lo polarizo de esta forma, yo puedo ver que se genera una igual depletion region, pero un poquito mayor a la de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en inversa. Si recuerdan que en teoría en inversa no hay conducción, ¿sí? En este lazo no hay conducción, en este lazo, ¿sale? En este lazo no debería haber conducción, ¿ok? Entonces también es un diodo y también, vuelvo a repetir, como básicamente estamos construyendo un transistor a base de dos diodos, y como conocemos las propiedades físicas y eléctricas del diodo, pues esas también se van a tener que representar aquí. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Como recomendación, que si por ahí tienen tenido dudas con el diodo, pues que las repasen y las fortalezcan, porque todo lo que se vio en el diodo se vuelve a ocupar aquí en esta parte. ¿Ok? La polarización del BJT, ¿no? Si hablamos de la polarización del BJT, si aquí ustedes se dan cuenta, creo que se ve mejor aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos conectando la base, ¿sí? Como una terminal común para el emisor y para el colector. Entonces, tenemos tres configuraciones. Tenemos base común, colector común y emisor común, ¿sí? En este caso se llama base común. Aquí como, de todo más adelante viene, ¿no? Pero es un preámbulo. Se llama base común. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, esta terminal de la base es común para el emisor y el colector. ¿Sale? Aquí igual, esta terminal de la base es común para el emisor y es común para el colector. ¿Ok? En esta otra que tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, a ver, ¿dónde está? Creo que aquí no viene, ¿no? Bueno, aquí tenemos el símbolo del transistor, que es hasta aquí, ¿sí? Este símbolo del transistor, en este caso, este símbolo que está aquí pertenece a un material NPN, ese símbolo de aquí pertenece a un material PNP, ¿ok? Lo pueden asociar como a que este del NPN tiene una flechita hacia afuera, ¿sí? Tiene una flechita hacia afuera, mientras que el PNP tiene una flechita hacia adentro. Esta flechita hacia afuera del NPN es porque simboliza un diodo que va hacia afuera, como en la imagen que está a la derecha. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, las puntas de las flechas que corresponden al cátodo del diodo apuntan hacia afuera. ¿Sí? Y las dos, ¿no? Tanto del emisor como del colector. Entonces, como apuntan hacia afuera, eso se conoce como NPN, y por lo tanto aquí el NPN se representa así, ¿no? La punta del diodo o de la flecha que apunta hacia afuera también la colocan acá. ¿Sí? Y es una forma de identificar al NPN. Y el PNP, pues por lo mismo va, la punta, la flecha de la punta, perdón, la punta de la flecha apunta hacia adentro, ¿verdad? Y eso es representativo de este que está aquí, en el PNP. Las puntas, ¿verdad? Del símbolo del diodo, que vuelvo a repetir, representa el cátodo, apuntan hacia adentro, ¿ok? Entonces, eso les va a ayudar a ustedes identificar, digamos, un poquito más rápido cuando vean este símbolo de qué tipo de transistor se trata. Si es un transistor NPN o si es un transistor PNP. ¿Ok? Entonces, este símbolo se coloca en lugar de colocar en la forma gráfica del transistor, ¿verdad? Generalmente ustedes en diagramas eléctricos pues no van a ver este rectángulo con las tres zonas. Van a ver este símbolo eléctrico del transistor que está aquí. ¿Ok? Estamos hasta aquí, chavos. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, tenemos aquí los dos transistores, ¿va? Tenemos el NPN y tenemos el PNP.
Aquí, por ejemplo, lo que yo quiero resaltar es que, si ustedes se dan cuenta, a diferencia del caso de aquí, donde el común era la base, ¿verdad? En este caso, el común es el emisor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a ver, vamos a etiquetarlas, ¿sale? Generalmente esta es la base, este es el colector, y este es el emisor, ¿sí? En los símbolos eléctricos, donde va la flecha, siempre es el emisor, ¿sale? De este lado, pues del mismo modo, está la base, aquí está el colector, y aquí está el emisor, ¿ok? Entonces, eso se va haciendo. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, el emisor es el común entre la base, ¿sí? Y entre el colector. Por eso esta configuración se llama o se conoce como emisor común, ¿no? Bueno, más adelante lo vamos a ver, lo vamos a analizar, pero bueno, voy a repetir, de pronto es importante que lo sepa, ¿no? Ahora, en esta configuración, como en la anterior, ¿sí? Como en la anterior, están polarizados o se polarizan o se analiza la polarización en función de cómo están las fuentes de voltaje. En este caso, si se dan cuenta ustedes, este voltaje, esta fuente de voltaje, está en ese sentido, en donde la terminal más va a la parte de la base y la terminal menos va ¿cómo se llama? Al emisor. Si ustedes se dan cuenta y lo colocamos de esta forma, lo que estamos teniendo aquí es una polarización directa, ¿sí? Es una polarización directa, así como está. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que la terminal negativa de la fuente está yendo a la flechita del diodo. Y la flechita del diodo, en este caso, que representa el diodo, recuérdense que es el cátodo. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la terminal positiva de la fuente está yendo al ánodo del diodo, ¿sí? De los dos diodos que tiene el transistor. Por lo tanto, esta configuración que está aquí, en este caso que es base emisor, se considera como polarización directa, ¿no? Eso no pasa en esta configuración de aquí, ¿verdad? Eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque si aquí tengo un diodo, pues aquí tengo el otro diodo en el otro extremo del transistor, ¿verdad? Entonces, si tengo el otro, es como, bueno, vamos a ver aquí, para que no se les dificulte tanto. Vamos a ver. Vamos a suponer que esto es el transistor. Ahí está, ¿no? Algo así, ¿no? En este caso. Entonces, si decimos que esa es la base, ¿sí? No, perdón, que la base es esta. Ajá. Es el emisor, es el colector. Fíjense que en la base emisor, ¿sí? La terminal positiva de la fuente, si va a la base, entonces estaría en esta parte. Y si aquí es más y aquí es menos, entonces estoy polarizando en directa, ¿va? Por eso es que aquí dice que está en polarización directa. En el otro caso, que sería el otro diodo, ¿sí? Si tengo un diodo aquí, tengo otro diodo aquí, igual apuntando hacia afuera, que sería ese de acá. Fíjense cómo está la fuente. La fuente está, la positiva, ¿sí? Está yendo a la punta del diodo, es decir, la positiva va aquí, la positiva está yendo al cátodo. Y si la positiva va al cátodo, entonces, si recuerdan las claves de los diodos, estamos hablando de una polarización inversa. Entonces, tengo una polarización directa aquí y tengo una polarización inversa aquí. Lo mismo que pasaba aquí. Tengo una polarización directa aquí y tengo una polarización inversa aquí. Y eso pasa con los dos transistores, ya sea PNP o NPN. ¿Ok? Aquí igual. Aquí la fuente se cambió. ¿Ya vieron? Se cambió de sentido. Se cambió de sentido. E igual tengo aquí una polarización directa y tengo aquí una polarización inversa. ¿Ok? Entonces, colocando las polarizaciones de forma correcta, considerando los materiales constituidos en el transistor, pues nos va a ayudar bastante a analizar el transistor.
¿sí? Obviamente, eh, podemos tener combinaciones diferentes de fuentes, ¿no? Pero pues eso nos van a dar comportamientos distintos en el transistor. Hasta este momento, lo único que nos interesa saber es que, eh, digamos, la forma correcta de conectar un transistor es, ya sea PNP o NPN, es polarizando de un lado en directa y polarizando del otro lado en inversa, para tener un comportamiento deseado en el transistor. ¿Ok? Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que si los mezclamos o si cambiamos polaridad no funcione. Claro que tienen comportamientos distintos. Ya no quiero hablar de que si funciona o no funciona, como en el diodo, ¿no? En el diodo veíamos que en polarización directa conduce y en inversa no, pero no hasta la zona de ruptura. Entonces, en este contexto, no podemos decir que el diodo funciona de una forma y de otra no funciona. Sí, funciona de cualquier forma, nada más que tiene comportamientos distintos. Entonces, aquí igual, el transistor funciona con las fuentes en direcciones opuestas, pero tienen comportamientos distintos, ¿no? Entonces, para un comportamiento ideal o un comportamiento deseado, lo que vamos a hacer es respetar este tipo de polarización de las fuentes. ¿Ok? Ahora, eso es en cuanto a la polarización, importante, ¿no? La polarización. Vamos a poner de ejemplo, vamos a analizar el ejemplo de la polarización de un transistor BJT de material NPN, ¿no? Para ver básicamente qué es lo que está haciendo, ¿ok? En el transistor NPN, recuerden que este material N está dopado con huecos, ¿verdad? Sus portadores mayoritarios son huecos, perdón, son huecos, son electrones. Sus portadores mayoritarios son electrones. Entonces vamos a poner aquí mayor, mayor current, ¿ah? Los portadores mayoritarios, en este caso son, en el material N, son electrones, ¿no? ¿Ok? Son electrones. Es decir, tengo un exceso de electrones, tanto aquí como acá. ¿Ok? Tengo un exceso de electrones. O tengo más electrones pues que huecos. En el material N, que es el que está emparedado, ¿sí? Pues los portadores mayoritarios son los huecos, ¿vale? En esta que está aquí en medio. ¿Vale? En esta que está aquí en medio. Hasta ahí estamos. Sin embargo, por las propiedades del BJT, sabemos que en la base, ¿verdad? Perdón, en el emisor, que es esta primera zona, en el emisor hay mucho más que en el colector, ¿verdad? Ya lo vimos, hay mucho más, está más altamente dopado, es decir, tengo más electrones en este material N que en este otro material N. Tengo más electrones en el emisor que en el colector, ¿ok? Y en la base, como sus portadores mayoritarios son huecos, pero es el que está menos dopado, entonces tengo huecos, pero pocos huecos. Si lo ven así, hay poco espacio para que los electrones se depositen ahí, ¿ok? Ahora, si yo aplico un diferencial de potencial, ¿verdad? Acuérdense, si yo polarizo, lo que voy a hacer aquí es, como tengo en esta terminal del emisor, tengo muchos electrones, lo que yo voy a hacer es que los electrones se puedan pasar de este punto del material N al material P. Obviamente, siempre y cuando aplicando un diferencial de potencial mayor a la depletion region, ¿sí? Es decir, el voltaje de barrera, ¿verdad? Si yo sobrepaso ese voltaje, voy a hacer que esos electrones se pasen de la zona del emisor a la zona de la base, ¿sí? Cuando se pasen a la zona de la base, ¿sí? Se van a empezar a colocar aquí, ¿sí? Pero acuérdense que eso es altamente resistivo, la base es altamente resistivo. Entonces, muy pocos electrones se van a poder escapar de la base, muy pocos. Además que hay pocos huecos aquí. Sí, porque está dopado, eh, digamos, o muy poco dopado, entonces hay muy pocos huecos. Entonces, imagínense, estos electrones que son muchísimos, se van a pasar aquí a la zona de la base, a la zona emparedada, y se van a empezar a saturar, se van a empezar a llenar, a llenar, a llenar.
Y como además esta cosa es una resistencia muy alta, ¿verdad? Con resistencia alta, son pocos los electrones los que van a poder salirse, ¿sí? Su propiedad resistiva es alta, todos los electrones son pocos. ¿Y qué va a pasar? Pues no le va a quedar de otra más que todos estos electrones que se queden aquí en medio se van a tener que pasar sí o sí a la parte del colector. ¿Ah? Cuando se pasen a la parte del colector, como la polarización es de esta forma, como lo muestra aquí abajo, en la terminal positiva de la fuente está aquí, pues esta terminal positiva va a atraer a todos estos electrones negativos, ¿va? Los va a empezar a jalar, a jalar, a jalar. Entonces, vienen los electrones aquí, un exceso de electrones, se pasan todos para acá, unos cuantos, unos cuantos se van a la base y todo el resto se va al emisor. Y después los de aquí son atraídos por esta fuente. Entonces se lo atraen y cuando sucede eso, pues se generan las dos corrientes. Esta corriente pequeñita que está aquí, que es la corriente de base, y esta corriente que es mucho mayor, que es la corriente del colector. Y tenemos dos corrientes como las que vemos aquí abajo. Tengo una corriente de base, que es esta, y si ustedes se dan cuenta, los electrones son poquitos, es decir, el flujo de electrones es muy pequeño, en comparación a la corriente del colector, donde casi todos los electrones están yendo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque esto de aquí funciona también para el material PNP, ¿sí? En el que sabemos que los que se mueven realmente son los huecos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta también, no, de alguna forma no está polarizado el material, no está polarizado entre base y colector. Si se dan cuenta, no lo estamos polarizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que ahí no conduce. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor polarizamos entre base emisor y después polarizamos entre colector emisor, ¿sí? Y con eso nos vamos a lograr que se lleve un flujo de electrones de un lado mucho mayor al flujo de electrones que vemos aquí en la base. ¿Ok? ¿Sí estamos hasta aquí? Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces, bueno, lo que hace el transistor, ahora sí que el primero en el emisor, pasa a la base, ¿no? Bueno, llenando los Así es, huecos ¿sí? y ya, ajá, y ya los que salen, este, ajá, ¿qué es lo, ahora sí que, qué es lo que pasa si es que salen los esos, en la base, pues, los, ¿cómo se llama? ¿Me preguntaste o me confirmaste? Ajá, Si pueden le prender pregunté. su cámara, acuérdense, cuando hagan preguntas estaría mucho mejor, ¿eh? Para que los vea yo y podamos contestar más acertadamente. Entonces, a ver otra vez. No, pues nada más le quería preguntar si es que estaba en lo correcto, pues, que, bueno, primero el emisor pasa Ajá, a la base, llenando así los ajá. huecos, y ya de la base pasa al colector. Sí, acuérdate, tenemos un exceso aquí de electrones, ¿vale? Un exceso de electrones, porque está altamente dopado. Ujú. Sí, eso es donde hay más, ¿no? Hay un montón de electrones, ¿vale? De ahí, así como yo lo polarizo, lo estoy polarizando en directa, ¿verdad? Es decir, estoy haciendo que mis electrones pasen de aquí a material P, o sea, del material N al material P. ¿Estás de acuerdo? Como en cualquier otro diodo, ¿sí? Pasan mis electrones Sí. aquí, pero en diferencia al diodo, resulta que esta zona que está aquí en medio, acuérdate, está dopado muy ligeramente, ¿sí? Es decir, tiene pocos portadores mayoritarios, que en este caso son huecos por ser material P, hay muy pocos, y además es muy estrecho, es una zona muy pequeña. Entonces imagínate de repente meter un montón de electrones en ese espacio, ¿no? Pero también recuerda que esta unión PN tiene una base o tiene una terminal de salida, ¿verdad? Que es pues esta que está aquí, ¿no? Aquí en medio, tiene esta base que está aquí. Ujú, la Entonces, base. obviamente van a haber unos electrones que van a querer escaparse por aquí, pero como está muy dopado muy ligeramente, como lo vemos en las propiedades del BJT, eso hace que ese material se vuelva muy resistivo o altamente resistivo, es decir, va a dejar pasar muy pocos electrones, muy pocos, y todos están yendo ahí en medio. ¿Te das cuenta? Se le estoy echando Sí, bastante electrones y además son muy pocos. Entonces, ¿qué le queda?
pues no le queda de otra más que el exceso de electrones los pase ahora de la base P a la base, al material N, al colector de tipo N. ¿Sí lo estás viendo? Sí, Ajá, profe. es como si fuera un Bien. flujo de agua, ¿no? Tengo un flujo de agua aquí, sí, tengo un flujo de agua, esa es una manguera, y aquí tengo un hoyito, ¿verdad? Pero es un hoyito muy pequeño, entonces va a salir agua, pero va a salir muy poca, ¿verdad? Muy poquita agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que toda la demás, aunque haya una depletion region, o sea, es decir, aunque haya una zona que se opone, pues esa zona, ¿sí? No es, digamos, se opone, pero no tanta como la de la base. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos los electrones que estén aquí se van a tener que pasar al colector, ¿no? Y además, ¿cómo? No nada más con esta fuerza electromotriz que apliquemos aquí, sino porque en esta terminal de aquí estamos aplicando otra fuerza electromotriz. Es decir, en esta terminal hay alguien que también las está jalando, ¿verdad? Y más, ¿por qué? Porque acuérdate que aquí estamos viendo que tiene una terminal positiva. Entonces, la terminal positiva está trayendo los electrones de terminal negativa. Acuérdate que hay cargas diferentes se atraen. Entonces, Sí. aquí los empujo, ¿verdad? Por esta fuente aquí los empujo porque genera una fuerza electromotriz, pero aquí los jalo. Ajá. Y además aquí pasan bien poquitos. ¿Sí, Ángel? Sí, profe, gracias. Sí, entonces básicamente es como funciona el transistor. Esto pasa con NPN y esto pasa con PNP. En el PNP, en lugar de ver electrones, pues veríamos huecos. ¿Se acuerdan de que los huecos también son los que se mueven? ¿Sale, vale? Entonces, Sí. básicamente es como funciona el transistor. ¿Sale? Por eso es que el transistor es muy utilizado. Es muy utilizado. ¿Por qué? Porque si ustedes de repente aplican un voltaje aquí, ¿sí? Aquí en esta, que supere el voltaje de barrera, yo voy a hacer que haya una conducción entre el material N y el material P, ¿sí? Y además, esa conducción no es para que haya una conducción en esta malla, sino es para que haya una conducción en esta otra, ¿sí? Por lo tanto, este es uno de las dos aplicaciones, es la primera, que funcione como un interruptor. Si yo aplico un voltaje aquí suficiente para que haya una conducción entre material N y material P, para que esas dos primeras, yo voy a lograr que en la corriente colector exista. De lo contrario, ¿verdad? Si yo no aplico un voltaje suficiente para que los electrones pasen de esta zona a esta, pues no va a haber ningún flujo. No es decir, no voy a llenar la zona emparedada, no la voy a llenar con electrones. Por lo tanto, aunque aquí yo tengo una fuente de esta forma, pues no va a haber nada que jalar, porque no estoy llenando la parte emparedada, ¿sí? Pero si yo aplico un voltaje suficiente, pues voy a hacer que todos estos se pasen de aquí para acá, de la zona del emisor a la zona de la base, ¿ok? Entonces, si yo lo veo así, nada más, prácticamente estoy haciendo un interruptor electrónico. ¿Están de acuerdo? O sea, aplico un voltaje adecuado en la base y hago que conduzca del otro lado. No lo aplico y no conduce. Lo aplico y conduce. No lo aplico y no conduce. ¿Sí? Entonces, básicamente estoy haciendo un interruptor electrónico. ¿Sale? Y la segunda aplicación. Fíjense aquí, yo le estoy aplicando aquí una fuente en esta unión PN y fíjense que la corriente es pequeña. Si esta corriente la comparo con esta otra corriente, resulta ser que esta corriente de aquí es mucho pequeña a esta. Es decir, si en ese circuito yo considero a esta fuente como entrada y a esta fuente como salida, yo puedo ver que la corriente de aquí creció respecto a esta. ¿Sí lo ven? Se hizo más grande de aquí a acá. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, básicamente el transistor lo que está haciendo es amplificando, ¿verdad? Está haciendo mucho mayor el flujo de electrones. ¿Sí lo aprecian? Por lo tanto, puedo ver ahí que el transistor tiene dos aplicaciones bien útiles. La primera, como conmutador o como switch, y la segunda como amplificador. ¿Sí estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, es por eso que ya lo checaron cuando buscaron o hicieron la tarea de la historia de los transistores. Si ustedes se dieron cuenta, una de las aplicaciones muy famosas del transistor, ¿no? Fue que con eso se empezaron a hacer computadoras. ¿Por qué? Porque acuérdense que las computadoras trabajan con ceros y unos. Entonces, esta cosa, como es un interruptor electrónico, tú puedes manejar encendidos y apagados. Es decir, metíamos un voltaje apropiado entre base y emisor y con eso hacíamos que condujera del otro lado entre colector y base. Entonces, y prácticamente lo que se hacía es
un juego bastante interesante entre millones de transistores para encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar. Y con eso es que, por eso es que se crearon las computadoras, cuando se creó el transistor. Y luego se hizo un transistor a nivel semiconductor muy pequeñito, pues por eso las computadoras de repente se hicieron bien compactas, ¿no? Y conformes con eso, pues también vieron que amplificaba. Entonces los transistores también se ocupan bastante en los amplificadores de sonido, se ocupan bastante en no sé si uno de ustedes sea músico por acá, pero de repente los pedales, ¿no? Que se ocupan en las guitarras eléctricas, pues están fabricadas o están hechas a partir de transistores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amplifican la señal, atenúan la señal, la hacen más pequeña, la hacen más grande, la mueve, la desfasan y realmente eso es lo que pasa cuando tienen los pedales distorsionadores, ¿va? Lo que hacen es alterar la señal, por eso es que de repente suena diferente la señal natural que sale de la guitarra a la señal de salida, ¿no? Que es la del audio, ¿no? Entonces, el transistor BJT es un dispositivo bastante útil, hasta la fecha se sigue ocupando, obviamente a menores escalas, ¿no? Pero se sigue utilizando bastante, ¿no? Entonces, hasta acá, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, dudas, preguntas? Bueno, ¿siguen ahí? Sí, profe. Bien, ok, entonces seguimos. Eh, Ahora vienen los dolores de cabeza, ¿va? Cuando metemos ecuaciones ya todo empieza a ser más difícil. Obviamente, si en el caso de que tengamos el transistor así, en configuración base común, base común, aquí ya dejamos a un ladito el colector común, perdón, el emisor común, lo dejamos a un ladito, aquí también es emisor común, lo dejamos a un ladito. Vamos a tomar ahora base común. En el caso de base común, obviamente va a existir un flujo de portadores mayoritarios y minoritarios. Eso ya lo vimos cuando vimos los diodos. En el caso del PNP, ustedes pueden observar aquí que la flecha esta azul, la flecha azul gruesa, representa los portadores mayoritarios y la flecha azul delgadita que está aquí representa los portadores minoritarios. ¿Ok? También pueden observar ustedes que obviamente hay una corriente, ¿verdad? Ya lo vimos aquí, ¿verdad? Hay un flujo de electrones entre la base y el emisor, ¿verdad? Hay un flujo de electrones en el colector y hay un flujo de electrones en la base. ¿Ok? Tenemos dos regiones dos depletion regions, ¿va? Que se están formando, ¿ok? Que se están formando. Y entonces, sabiendo esto, nosotros podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes. Ya la habíamos visto, ¿ah? La ley de Kirchhoff de las corrientes, así como están las flechas aquí, ¿sí? Aquí como están las flechas aquí, podemos ver que tengo una corriente de emisor que entra a ese dispositivo y este dispositivo la reparte en dos. La reparte en una corriente base y la reparte en una corriente colector. ¿Sí? Entonces se forma esta ecuación que está aquí. Es decir, la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. ¿Ok? Esto aplica para PNP y NPN. ¿Sí? Ahora también, respecto a la corriente del colector. La corriente del colector, si ustedes se dan cuenta, se basa en dos flujos de electrones. El primer flujo de electrones es el que viene de esta zona, ¿verdad? O de huecos, la que viene de esta zona, y la otra es la que sale de esta zona. ¿Sí? Eh, Estas dos, obviamente, si fuera NPN, estas dos pues serían electrones que vienen de aquí, que lograron pasarse acá, y electrones que salieron de aquí y que lograron pasarse acá. ¿Sí? Estas dos, si se suman algebraicamente, lo que nos estaría dando sería la corriente de colector. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros lo vemos en fines algebraicos, la corriente colector, ¿sí? Que es los flujos de electrones que salen de aquí, ¿sí? Va a ser igual a la corriente de los portadores mayoritarios que vienen de aquí del emisor, donde hay un exceso, más una corriente mínima
¿verdad? De los portadores minoritarios que viene de aquí. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Que no es otra cosa más que una pequeña corriente de fuga. ¿Sale? Es pequeña, pero en algunos casos, algunos autores esta la discriminan porque es muy pequeña, pero en algunos otros no, ¿no? Pero es importante saberlo, ¿no? Entonces, voy a repetir. Si esto fuera un flujo de agua, ¿verdad? Y estoy inyectando agua aquí, una cantidad de líquido, un poquito se va aquí a la base, ¿ya vieron? ¿Verdad? Un poquito se va aquí a la base, y otro poquito se pasa para acá, ¿sí? Pero esa agua o ese exceso, vuelvo a repetir, si fuera este caso NPN, este exceso de electrones se pasaron para acá, ¿ok? Acuérdense que en el material en el material N hay un exceso de electrones, o los portadores mayoritarios son electrones y los portadores minoritarios son huecos. En el medio, pues obviamente es al revés, ¿verdad? Los portadores, bueno, vamos a hacerlo aquí con PNP, así como está acá. En este material P tengo mayoritarios huecos y minoritarios electrones. Aquí igual, ¿no? Tengo mayoritarios huecos y minoritarios electrones. En este aquí medio tengo mayoritarios electrones y minoritarios huecos, ¿ok? Por lo tanto, aquí, esta flecha de aquí indica que en su mayoría los portadores mayoritarios se van a venir para acá. Es decir, todos los huecos se van a pasar de aquí para acá, o la mayoría de los huecos. Una cantidad muy pequeña se va a ir aquí a la base, como lo vimos en el ejercicio anterior. Pero en este material de aquí en medio, pues también hay huecos, ¿están de acuerdo? Pero en ese material son los minoritarios, ¿verdad? Porque los mayoritarios son electrones. Entonces, esos minoritarios pues también se van a pasar para acá, ¿verdad? Se pasan para acá. Por lo tanto, yo considero los portadores minoritarios del material N y los portadores mayoritarios del material P, que en teoría, en los dos, son huecos, ¿ok? Por lo tanto, es que aquí yo me atrevo a sumar eso, ¿no? Eso que les acabo de contar en el PNP, pues también funciona en este NPN, ¿no? Y en el NPN, pues a lo mejor se ve un poquito mejor porque ya se habla de electrones, ¿ok? Entonces, estas dos ecuaciones que están aquí son con las que se empieza a analizar un transistor con sus dos polarizaciones, ¿va? Con su polarización indirecta y su polarización en inversa del otro lado, ¿va? Ahora, tenemos una configuración base común, ¿sí? Que es la que venimos viendo, ¿no? Prácticamente aquí lo que yo quiero que observen es cómo es que cambia el sentido de la corriente, ¿sí? En el material PNP, fíjense, tiene ese sentido, así lo vamos a tomar, ¿sí? Lo vamos a tomar así. Aunque sabemos que los electrones salen de la parte negativa, el análisis matemático se hace de la parte positiva. Entonces viene aquí la corriente del emisor, llega aquí en medio, ¿verdad? Ese azul representa eso. Una parte se va para la base y la otra parte se va para el colector. Entonces una pequeña va para acá y otra va para acá. Otra más grande que esta va para acá. ¿Ok? En el PNP. En el NPN, como las fuentes cambiaron de sentido, entonces ahora una corriente de base entra en este material y una corriente de colector entra en ese otro material. ¿Sí? Muy poca es la corriente que circula por la base, es mayor la corriente que circula por el colector, pero la suma de las dos, si se dan cuenta, pues las dos forman uno mismo, salen en el emisor. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sacara la ley de Kirchhoff de las dos, pues resultaría, la ley de Kirchhoff de las corrientes, pues debería ser la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Y en este caso, la corriente de la base más la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. Es decir, es mismo, ¿no? Por lo tanto, esta de aquí y esta de aquí pues funcionan igual para cualquiera de las configuraciones, ¿no? Pero es importante, ¿verdad? Es importante que vean ustedes cómo es que fluye la corriente, ¿ok? En el símbolo eléctrico, pues ocurre lo mismo. Le voy a repetir, este cuadrito que está aquí, que dice PNP, no lo vamos a ver nunca en el diagrama eléctrico. Lo que vamos a ver es su símbolo eléctrico que está aquí abajo, ¿no? E igual, la corriente del emisor entra, ahí se ve que entra, y esta corriente del emisor se divide en dos, ¿verdad? Se divide en el colector y se divide en la base. Y esto lo podemos ver como si fuese un nodo. En este otro caso, ¿verdad? También tiene la corriente del emisor que está aquí, pero esa es debida a una corriente de colector y una corriente de la base.
¿Sale, vale? Entonces también lo podemos ver como si fuese un nodo. ¿Sale? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok. Entonces, a ver, denme 2 minutitos. Sí, bro.